Venimos una vez más a cumplir con uno de los días, quizás el día más emblemático, más tradicional, más importante de la democracia. Incumplimiento de las constituciones nacionales y de todas las provincias. El día en el cual los titulares de los poderes ejecutivos, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel provincial como a nivel nacional, explicamos el estado de cada una de nuestras jurisdicciones, analizamos la situación, proyectamos el futuro y le transmitimos a los cuerpos legislativos y a la comunidad toda el Estado, en este caso de la provincia de Río Negro. Estamos aquí, en el ámbito más democrático de la provincia de Río Negro, donde están representadas las mujeres y hombres que las y los rionegrinos el 16 de abril pasado sintieron que defendían mejor o expresaban mejor sus intereses. Estamos en el ámbito del acuerdo y del disenso, en el ámbito de las opiniones favorables y de las críticas, en el ámbito de las aprobaciones y los rechazos, pero fundamentalmente en el ámbito en el cual todas y todos tratamos de hacer lo mejor para nuestra gente, para nuestro pueblo. Estamos en el ámbito, en el lugar donde se expresa de la mejor manera la división de poderes. Y estamos en el ámbito más republicano que tiene la provincia de Río Negro. Lo que sí estoy seguro, que no estamos en un ámbito que es un nido de ratas. Estamos en el ámbito más importante que tiene la democracia. No estamos en un ámbito donde lo integran ladrones, ni estafadores, ni mentirosos, ni corruptos, ni extorsionadores. Estamos en el ámbito que el pueblo rionegrino entendió que eran ustedes las mejores y los mejores para expresar sus ideas, para controlar a este Poder Ejecutivo y para llevar adelante todo lo que significa el gobierno de los próximos 4 años. Por eso que desde ya rechazamos rotunda y claramente como mujeres y hombres de las democracias la degradación de las instituciones de la República. Podemos tener puntos de vista, podemos tener criterios distintos. Seguramente hay mujeres y hombres que en estos 40 años han hecho mal las cosas. Seguramente muchos de los problemas que tenemos fueron generados por algunos de ellos, pero de ninguna manera eso puede llevar a la degradación de las instituciones de las democracias. Y menos aún, producto de decisiones de mujeres y hombres que toman sus decisiones con su punto de vista, con su ideología, con su historia, a favor o en contra de una ley, se los escrache públicamente, se los mediatice y se los denuncie ante la opinión pública como aquellos que no son. Nunca en esta provincia va a haber alguien que escrache o que exprese públicamente un desagravio o un desagrado ante una legisladora o un legislador que opine distinto que este gobernador, que vote distinto y que haga las críticas y las denuncias que tenga que hacer. El respeto en el ámbito democrático, el ejemplo que tenemos que dar como hombres respetuosos y mujeres respetuosas del marco que nos da la Constitución, tiene que servir también para que este momento que estamos viviendo nos ponga a todos en el compromiso y en la obligación de defender más que nunca las instituciones de la democracia. Desde el 10 de diciembre, a partir del voto de los argentinos,
en todo el país, está claro que estamos viviendo una nueva etapa con nuevos métodos, con nuevas formas, con estilos distintos y obviamente que también con decisiones que como gobierno de la provincia no compartimos, no avalamos y lo hemos planteado, discutido judicial y políticamente en todos los ámbitos que pudiéramos. Estamos viviendo en términos económicos un momento muy complejo, con una crisis y con medidas que impactan fuertemente sobre los asalariados y sobre los jubilados, con una inflación altísima que cada uno y cada uno de nosotros observamos y se patentiza día a día, con una devaluación de nuestra moneda del 100%, con un aumento en los combustibles de más del 100%, con tarifas de electricidad y gas incrementadas en un 200, en un 300%, con una parálisis de la obra pública. Todas, absolutamente todas las medidas tomadas desde el 10 de diciembre son en perjuicio de los más débiles, de los que menos tienen, de los que dependen de una ayuda, de los que dependen de un salario o de los que dependen de una jubilación. Y el otro aspecto que marca estos casi 90 días de gobierno es un ataque al federalismo, un ataque a las provincias, no solo en las provincias en sí, con la restricción y con la eliminación de fondos que históricamente veníamos recibiendo, sino también con un ataque y con un agravio a los gobernadores como representantes del pueblo. Y otro aspecto que nos preocupa es el aspecto que tiene que ver con lo ideológico, que se expresa en distintas maneras. La descalificación del que piensa distinto, la estigmatización del que piensa distinto. Empezaron con la descalificación y el agravio a los dirigentes gremiales. Siguieron con las diputadas y los diputados nacionales que votaron en contra de la ley ómnibus. Después fueron por los gobernadores. Luego fueron por los artistas. Y luego también por los periodistas. Y lo que es más grave y preocupa mucho es cuando uno empieza a leer y a escuchar estas calificaciones de puros e impuros, que nos lleva a las épocas más trágicas de la humanidad. En este marco es el que tenemos que transitar este periodo democrático. Nosotros deseamos fervientemente que estos que han sido 90 días, o casi 90 días en los cuales no avalamos ni compartimos en lo más mínimo, pueda haber una corrección del rumbo, empecemos a tener un marco democrático, un marco de negociación, un marco de diálogo, un marco de respeto, donde las discusiones en torno a las medidas que tenga que tomar el Gobierno nacional se den en el marco que fija la Constitución, las leyes y fundamentalmente la historia democrática nacional. Quiero reflexionar sobre algunos aspectos que se han instalado desde el complejo de las redes sociales y mediático en este tiempo. Parecería ser, o así quieren hacer creer, que el problema del déficit fiscal, del endeudamiento, de la inflación, y que el problema de la Argentina hoy somos las provincias. Y después de ser las provincias son los municipios, y después de las provincias y de los municipios somos los dirigentes. Y que nosotros somos los malos y el resto son los buenos. Y este es un tema que no tiene ninguna realidad desde el punto de vista de la realidad económica
desde lo que es, lo que ha sucedido en el país y lo que está sucediendo, y que no tiene ningún tipo de seriedad más allá que no sea la degradación sistemática y permanente y a propósito de toda aquella mujer o hombre que no piense como el Gobierno Nacional. ¿Qué es el Gobierno Central hoy? ¿Qué es el Gobierno Central hoy? ¿O cuál sería el gasto del Gobierno Central? Esencialmente, jubilaciones y pensiones, que obviamente se financian con los aportes patronales, ya sean de las empresas, de los comercios, de los trabajadores, del propio Estado, y con el aporte obviamente de los trabajadores, con todos sus aportes mensuales. Obviamente que el sistema jubilatorio tiene su déficit, pero esencialmente es un sistema solidario en el cual todos aquellos que somos la fuerza laboral activa aportamos para garantizar los salarios de aquellos que ya han trabajado toda una vida. ¿Qué más es el Gobierno Central? La defensa, nuestras Fuerzas Armadas, obviamente con un nulo plan de inversión y con un nulo plan de adiestramiento, y lo podemos ver en todos los lugares. Es la seguridad de nuestras fronteras, ya sean terrestres, marítimas, son las fuerzas federales del interior. Podríamos decir que son las rutas nacionales que unen todo el país, de norte a sur, a través de vialidad. Las universidades nacionales en todo el país, la justicia federal y las relaciones exteriores. Cuando uno analiza el presupuesto nacional, podríamos decir que el marco ideológico, conceptual, de lo que va a ser el Estado en este gobierno y en los próximos 4 años, se remite a estos puntos. Y entonces la pregunta es, ¿qué genera? ¿Qué produce? ¿Qué hace el Gobierno Central aparte de estas cosas que le sirvan al pueblo argentino? Y si ustedes analizan puntualmente se van a dar cuenta que es muy poco. Sin embargo, ¿qué llevamos adelante las provincias y los municipios? La educación pública, gratuita, igualitaria y democrática en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los parajes, en todos los pueblos. Garantizamos trabajamos para garantizar la salud, también gratuita en todo el país. Brindamos la seguridad pública con la justicia en cada una de las jurisdicciones, en todos los fueros. Garantizamos la protección del ambiente. Garantizamos el transporte de toda nuestra gente cuando va a trabajar o a estudiar. Construimos la obra pública, provincial o municipal. Llevamos adelante el desarrollo económico productivo. Los municipios garantizan la prestación de los servicios municipales mañana, tarde y noche. Mantenemos nuestras propias rutas y caminos y nos encargamos del saneamiento, es decir, del tratamiento de nuestras aguas y nuestros fuentes cloacales. Comparen en un listado, como para no estar toda la tarde hablando, bastante resumido, de las responsabilidades del Gobierno Central con las responsabilidades que tenemos las provincias y que tenemos los municipios. Y fíjense que nos dicen que los gobernadores no queremos ajustar. Nos dicen que nosotros somos despilfarradores,
tiene más importancia una fiesta que todas estas cosas que hacemos todos los días. Y en el último año, el déficit público del Estado central, es decir, del gobierno central, es del 2,9% del Producto Bruto Interno del país. Primer número para eliminar toda esta estafa mediática que estamos sufriendo en estos tiempos. El gobierno central tiene un déficit sobre el Producto Bruto del 2,9%. Las provincias argentinas, junto con los municipios, tenemos un superávit fiscal del 0,6% y si le sacamos el pago de la deuda llega al 1%. Primera conclusión, no somos ni las provincias ni los municipios lo que generan el déficit público que tanto habla el gobierno central de eliminar en este tiempo. Si miramos el stock de deuda pública del país, 406.000 millones de dólares. Eso es lo que debe el país hoy. El 85% de esa deuda es deuda pública nacional. Y solamente el 5,2% es deuda de las provincias y de los municipios. Segundo elemento. Primero, no generamos déficit. Segundo, no generamos la deuda que tiene nuestro país hoy. Tercer elemento, el gasto público. ¿Cómo está compuesto el gasto público en nuestro país? El 24% del gasto público nacional, del gasto público del país, es el gasto público del gobierno nacional. Con estas cosas que le leí recién, estas actividades que leí recién, más el pago de la deuda. El 15% del gasto público somos las provincias y el 3% del gasto público son los municipios. Es decir, que de todo el gasto estatal de la Argentina, el 24% es del gobierno central y el 18% es de las provincias y de los municipios. Otro elemento para desmentir toda esta campaña que se está haciendo alrededor del interior. Y acá está el esfuerzo que hacen las provincias y los municipios en garantizar un primer estado que les leí recién. El 61% de los trabajadores y trabajadoras son trabajadoras y trabajadores provinciales. El 19% son trabajadoras o trabajadores municipales y solamente el 20% son trabajadores nacionales. Es decir, y sintetizo los tres principales aspectos, no generamos el déficit, no somos responsables del endeudamiento, no impactamos en el gasto público del país y los empleados públicos que tenemos son aquellos o que trabajan en el Estado y los municipios son los que llevan adelante todas las cosas que les dije anteriormente. Y entonces, el gobierno nacional, ¿qué dice? Todos los días, mañana, tarde y noche, ustedes lo podrán ver, que el déficit público es el causante de la inflación. ¿Es así? En todos lados lo dice. Toda mañana, tarde y noche, es la cantinela de hoy. El déficit público. Bien, está claro que el déficit no es nuestro. Está claro que el endeudamiento no es nuestro. Entonces, ¿cómo se financia el déficit público? O se endeuda el Estado o se emite moneda. Acabo de demostrar que no estamos endeudados. Y las provincias no emitimos moneda y los municipios tampoco. Por lo tanto, no somos los responsables de lo que está pasando en el país. Insisto que es muy injusto. Que es muy injusto atacar el federalismo y el provincialismo de esta manera, sobre todo con falacias y sobre todo con mentiras.
El gobierno ha tomado una serie de medidas. La gran mayoría de quienes estamos acá nos hemos expresado al respecto, algunos desde el punto de vista periodístico, otros desde el punto de vista político, otros desde el punto de vista judicial. Lo concreto es que la provincia está siendo impactada por las medidas nacionales. Pero no impactan a este gobernador, al vicegobernador, a la legisladora, a los legisladores, o a los intendentes o a las intendentas. Impactan a nuestro pueblo. Impactan a las rionegrinas y a los rionegrinos de una o de otra manera. Se ha hablado mucho también en otra estafa mediática, hablar de las transferencias discrecionales. De discreción tienen poco, porque el verdadero técnico son transferencias no automáticas. La coparticipación federal se divide en dos: las transferencias automáticas, que es la ley 23.000, en el cual se conforma de todos los impuestos que pagamos todos los argentinos, se distribuye de acuerdo a un porcentaje que se discutió hace muchos años atrás. Eso es la transferencia automática. Y después están las no automáticas, que ahora le pusieron, entre comillas, el mote de discrecionales, que en realidad no son discrecionales, porque son transferencias de acuerdos durante distintos momentos de la vida democrática argentina, en el cual se comprometieron fondos de distintos impuestos para cumplir ciertas acciones en todo el país. Y voy a decir algunas de las 15 que conforman, no voy a hacer todas para no hacerlo muy largo, que son los 15 programas que significan las transferencias no automáticas del Estado Nacional. El más importante, el que más hemos conversado, dialogado y gestionado en todo este tiempo, es el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente surge después de una gran lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la educación durante 3 años, cuando, para poner fin a la carpa blanca en la Plaza de los Dos Congresos, se pone en marcha la Ley de Financiamiento Educativo para todo el país, que contemplaba muchas cosas en este aspecto. Uno de ellos era el Fondo de Incentivo Docente, o es, el cual tiene la finalidad de tratar de igualar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en todo el país, porque había provincias que podían pagar más, provincias que podían pagar menos. Entonces, una de las salidas fue que todos traten de iniciar en un salario de la misma manera. El gobierno ha dicho que no lo va a transferir más. Para la provincia de Río Negro significan a valores de hoy, cerca de 12.000 millones de pesos por año, entre 970 y 1.000 millones por mes, que significan entre un 8 y un 11%, de acuerdo al lugar donde trabaje el docente o la docente, del salario del trabajador de la educación. Si la provincia no asumiera lo que la nación deja de transferir, los docentes rionegrinos percibirían en promedio un 10% menos de esos fondos. Vamos a dejar de percibir cerca de 4.200 o algo más millones de pesos por lo que son las políticas socioeducativas y políticas ambientales, que significan la copa de leche, el auxilio a la provincia en los comedores escolares y todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento escolar. Obviamente que en esto de las transferencias no automáticas, otros los perjudicados van a ser los municipios, que no van a percibir ATN, Anticipo del Tesoro Nacional, para una obra, para un déficit o para alguna cosa más, que el año pasado fueron cerca de 3.000 millones de pesos. Otro aspecto que deja de transferirse con las transferencias no automáticas son los subsidios y el aporte al transporte público de pasajeros. Todas y todos los rionegrinos van a pagar más caro, evidentemente, las tarifas. En algunos casos nos quedaremos sin transporte, en otros lugares las empresas no podrán seguir prestando el servicio. Tampoco están transfiriendo
los fondos para la red de formación docente, es decir, desde el Estado Nacional se transferían fondos para la capacitación y el perfeccionamiento de los docentes rionegrinos, que no van a estar. Y tampoco se van a transferir los fondos que equipaban y que fortalecían las escuelas técnicas de la provincia de Río Negro. Entonces, a caballo de una reducción del déficit fiscal, estos son algunos de los aspectos que las y los rionegrinos nos vamos a ver perjudicados. Se ha dicho que no hay más obra pública. Los principales damnificados de la no financiación por parte del Estado federal o del gobierno central de la obra pública son los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, el comercio y todo aquello que gira alrededor de la obra pública. Pero obviamente, aparte de los trabajadores, los otros perjudicados son las rionegrinas y los rionegrinos que no van a tener un aporte del gobierno central de lo que con nuestros impuestos fue permanente. Desde el año 2011 a hoy, el gobierno central financió, junto con la provincia, 7.400 viviendas, 7.400 viviendas en la provincia. Hoy dicen que no se van a construir ninguna. No solo que todas y todos los rionegrinos van a tener que buscar la solución únicamente en el ámbito de la provincia de Río Negro, sino también el impacto que tienen los trabajadores. ¿Qué es lo que nos va a pasar con nuestras rutas nacionales? Río Negro es el vínculo de toda la Patagonia con el resto del país. La Ruta 3, para que quienes vienen de los grandes centros urbanos y de producción vayan al resto de la Patagonia, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. La Ruta 22, que es el ingreso y el egreso de todo el Alto Valle, que une nuestras ciudades, pero que aparte vincula a Vaca Muerta. La 151, que está absolutamente, la 22, digo, hace 20 años que el gobierno central dice que la va a terminar y no la termina nunca, 20 años llevamos. La 151, que une Chipoleti con Catriel, destruida, que nos vincula a Mendoza y que nos vincula a La Pampa. La 23, a pesar de que le faltan 30, 35 kilómetros, también hace un montón de años que venimos esperando que la terminen. Y la Ruta 40, destruida entre Bariloche y el Bolsón. Esta decisión del gobierno central de no financiar o de no tener en sus gastos la obra pública, ¿qué significa para Río Negro? ¿Qué significa? Inseguridad vial, accidentes, deterioro. Nosotros vamos a tener que tomar una decisión con esto. Porque si la decisión en los próximos 4 años de este gobierno es que no va a mantener ninguna de estas rutas, los rionegrinos tenemos un serio inconveniente en nuestro funcionamiento interno como provincia. Se paralizaron todos los fondos, algunos con financiamiento internacional destinados al saneamiento. Se paralizó el Plan Director de Agua de Catriel y el Plan Director de Agua de Viedma, más allá de todas las obras que los distintos municipios estaban recibiendo, desde terminales de ómnibus, pasando por cordón cuneta, por equipamiento de camiones, por todo lo demás. Se paralizaron y no enviaron más fondos para la construcción de los jardines infantes de Conesa, del distrito vecinal de Chipoleti, el jardín 122 de Chipoleti, el jardín nuevo de Villa Manzano y el jardín nuevo del barrio La Valle aquí en Viedma. Obras que tenían asegurado un financiamiento, que estaban dentro del Plan Nacional y que hoy no enviaron más los fondos, y en esta definición de no obra pública no vamos a poder garantizar el lugar para los niños de los 4 añitos. El Zoom de la SRN 141 de Viedma. Y otro de los temas más preocupantes, pero más preocupante, y también creo que es
un tema de este Parlamento y de todos nosotros, es lo que relacionado al presupuesto de la Universidad de Río Negro y la Universidad del Comahue. Que con este presupuesto y con esta quita de fondos, en el mes de mayo, nuestras dos universidades no van a tener más fondos para garantizar la educación universitaria de nuestros estudiantes que hacen un esfuerzo gigante para irse a vivir a otra ciudad o para estudiar a distancia o para llevar adelante todos sus desafíos y sus proyectos de vida, más allá de los salarios de los trabajadores de las universidades y más allá del funcionamiento. Entonces, son temas o decisiones del gobierno central que atacan profundamente no solo el federalismo, sino el interior del país, pero también a la vida de cada una y cada uno de nosotros. Este no es un tema de la casta, de los gobernadores, de los gastadores seriales o de lo que sea. Este es un tema del pueblo, es un tema de la gente. Por más esfuerzo que hagamos nosotros, como rionegrinas y rionegrinos, con más debate que demos en nuestro presupuesto, con más inteligencia, arte que le pongamos al manejo de las finanzas públicas, más tarde o más temprano, esta política económica de privación de derechos y de cierre de todo lo que es el presupuesto nacional hacia el interior del país, termina conflictuando y termina complicando y termina damnificando a toda nuestra gente. Tomé algunos ejemplos. Podría hablar de lo que está pasando con el presupuesto de salud, podría hablar de lo que está pasando con el aporte a las economías productivas, podría hablar de muchísimas cosas, pero quise sintetizar en estos lo que son los impactos de las medidas nacionales. El otro aspecto que hemos vivido en todo este tiempo y que de alguna manera tiene su ejemplo más claro, eso es lo que le pasó al gobernador y a la hermana provincia de Chubut, es el rompimiento de las reglas básicas del federalismo. Y es el rompimiento de la relación de coordinación entre las provincias y el gobierno central. Dos breves repasos de la historia, fundamentalmente no por ustedes, sino para aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿no? Las provincias somos preexistentes al Estado, al gobierno central. Somos anteriores. Esta propia ciudad, en lo que fue el fuerte de Río Negro, era anterior a lo que después terminó siendo la nación o la confederación. Y de hecho, hoy lo hablaba con Pedro a la mañana, en aquel momento a nuestros criollos los dejaron solos del gobierno central. Parecería ser que 270 años después se vuelve a repetir la historia del fuerte Río Negro y se vuelve a repetir la historia entre la nación y la provincia. Decía que las provincias somos preexistentes a la nación y que nosotros decidimos, en primer lugar, conformar una confederación y, en segundo lugar, después decidimos conformar una nación. Las provincias tenemos nuestras propias identidades. No es lo mismo la Patagonia que la Mesopotamia, que el centro del país, que lo que puede ser el Cuyo, lo que puede ser el norte. Esas identidades provinciales, esas identidades locales que tienen mucho que ver con la tierra, que tienen que ver con los pueblos preexistentes, que tienen que ver con nuestras identidades culturales, son las que formaron la nación. Y hoy parecería ser que la cosa es al revés. Parecería ser que nosotras, las provincias, le debemos todo a la nación y parecería ser que la nación es la gran damnificada por lo que hacemos o lo que se hace en las provincias. Y no hay nación, no hay país, si no es con las provincias y con los municipios y con las otras organizaciones del Estado. Es decir, en definitiva, la unidad es la diversidad. La nación, el país existe porque existen todas y a todos aquellos argentinos
que desde antes que tuviéramos una constitución y una declaración de la independencia, ya estaban forjando lo que es la patria hoy. Fíjense que la Corte Suprema en el año, hace muchos años, 1937, definió que el federalismo es la unión indestructible de estados indestructibles. Que el federalismo es la unión indestructible de estados indestructibles. Y fíjese cómo se ha dado vuelta todo en estos años, errores de muchos de nosotros durante el tiempo, y algunas cosas hechas a propósito por el Poder Central. El artículo 121 de la Constitución Nacional dice algo que es muy claro, que dice que las provincias conservan para sí el poder delegado, el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Nacional. ¿Qué quiere decir? Que las provincias mantenemos todas aquellas prerrogativas que en forma expresa no le delegamos al Gobierno Central. Una de las cosas que sí le delegamos es la recaudación de nuestros impuestos. Es la recaudación de nuestros impuestos, se la delegamos. Y hoy el Gobierno Central recauda por cuenta nuestra, administra por cuenta nuestra y ahora nos quieren hacer echar la culpa de que es culpa nuestra. Fíjense, ¿no? Qué cosa. No solo no tenemos lo que aportamos y pagamos los trabajadores, los comerciantes, los monotributistas, los empresarios, los industriales, los productores, no solo que no tenemos eso que pagamos y que lo delegamos, sino que aparte nos hacen responsables nosotros. Fíjense cómo hemos involucionado y fíjense de la gravedad de la situación que en el periodo que gobernaba el presidente Raúl Alfonsín, de toda la masa coparticipable, de todo lo que se recaudaba, el 58% se distribuía entre las provincias y los municipios. Hoy, casi 40 años después, el 56% se lo queda la nación y solamente el 32-34% nos viene en la provincia. Exactamente al revés. Del 58 en manos de las provincias, hoy el 56 se lo queda la nación. Y vuelvo a insistir, encima somos nosotros los responsables de esta situación que se vive hoy de endeudamiento, de inflación, de emisión monetaria y de todo lo que pasa en el Gobierno Central. Y obviamente, otro aspecto que es central, y vuelvo a esos ítems que le leía hoy de lo que es el Estado Central, el Gobierno Central, la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores, las jubilaciones. Es decir, el país, la nación se sostiene sobre lo que generamos, sobre lo que construimos, sobre lo que llevamos adelante en las provincias, en el interior del país. Si no estuvieran las provincias con su agricultura, con su ganadería, con su gas, con su petróleo, si no estuvieran las provincias con sus recursos minerales, con la producción de alimentos, con la producción forestal, con todo lo que aportamos, el Gobierno Central no existiría y no sería nada. Y entonces también tenemos que reflexionar hoy sobre lo que es este vínculo y sobre lo que es esta relación. Pero en síntesis, el país, la nación, funciona a pesar de todo lo que está pasando en el desastre nacional y económico, con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestras inversiones y con todo aquello que hacemos en el interior del país. Y en este marco, nosotros ratificamos una vez más la pertenencia indisoluble a la Patagonia.
a esta región que nos da nuestra identidad y que es la única región generada como tal a través de las distintas leyes que aprobaron todos los parlamentos de la Patagonia. Esta región que le da al país el 98% del petróleo que generan para después los combustibles, las petroquímicas y todo aquello que hace funcionar el país. Esta región que le da el 97% del gas que calefacciona a las argentinas y a los argentinos, que genera la producción industrial y todo aquello que hace que el país produzca. Esta región que produce el 70% de la energía eólica que hoy genera electricidad para que el resto de la Argentina pueda funcionar. Esta región que genera el 27% de la generación hidroeléctrica en Argentina. Esta es la región que tiene los principales centros turísticos donde vacacionan no solo los argentinos, sino también los extranjeros que ingresan dólares. Bariloche, Ushuaia, Calafate, Puerto Madryn, y podría seguir nombrando. Esta es la región de la pesca, donde más del 60% de la exportación de pesca de Argentina es capturada en nuestras costas, y también en la región de los minerales. A esta región, a estas provincias, a estas ciudadanas y ciudadanos patagónicos, el gobierno central le llevó adelante uno de los mayores agravios que pueda tener en recuerdo de la Patagonia Argentina. No solo por haberle robado 13.000 millones de pesos en un solo mes a la provincia de Chubut, sino por haber tratado a su gobernador, que es su representante, que es el representante del pueblo, de un pobre chico. Fíjense hasta dónde ha llegado la degradación republicana y democrática y de respeto en solamente 90 días. Quiero finalmente dejar un mensaje a las rionegrinas y a los rionegrinos más allá de estos hechos tan difíciles, tan dolorosos y tan complejos que les acabo de contar. Está claro y está bien que los 750.000, 800.000 rionegrinas y rionegrinos tengamos opiniones distintas y posiciones distintas respecto a la política nacional. De hecho, en las elecciones presidenciales del año pasado hubo distintas expresiones en todas las candidaturas y en la de presidente también. Y esos puntos de vista pueden responder a cuestiones ideológicas, a los propios intereses, pueden responder a las cuestiones políticas, al voto en contra de algo. Es decir, es así en una sociedad democrática como la rionegrina, que resuelve sus problemas con diálogo, en paz y respetando las disidencias. Está bien y está claro que cada uno podamos tener una mirada distinta sobre lo que pasa en el gobierno central. Lo que no podemos tener es una mirada distinta sobre los intereses de la provincia respecto al gobierno central. Y yo quiero convocar a todas y a todos los rionegrinos que no permitamos que nos dividan, que no permitamos que la nación nos diga a los rionegrinos qué es lo que tenemos que hacer, que nadie defina el proyecto de provincia fuera de nuestros límites de la provincia. No queremos no permitamos que la nación divida a los rionegrinos. No permitamos que nos digan quiénes debemos ser. Las rionegrinas y los rionegrinos tenemos historia. Tenemos una rica historia con nuestra propia identidad. No permitamos que nos cambien. No permitamos que el proyecto, como decía recién, de provincia se
discuta y se define en Buenos Aires. Nuestras diferencias son nuestras, nuestros acuerdos son nuestros, nuestros sueños son nuestros y nuestros miedos son nuestros. Quiero convocarlos a la defensa de Río Negro. Quiero convocarlos a la unidad provincial. Quiero convocarlos que más allá de lo que nosotros pensemos o sintamos sobre lo que pasa en Buenos Aires, lo más importante es que todo lo que está sucediendo en el país, que es el agravio, el ataque, la falta de respeto, la falta de derechos, no nos pase a los rionegrinos. Quiero decirle a las rionegrinas y a los rionegrinos que van a encontrar un gobierno provincial junto a toda la dirigencia provincial seguramente, junto a todo el movimiento obrero organizado, junto a todas las cámaras empresariales y productivas en la defensa de los intereses de nuestra querida provincia. ¡Viva la Patagonia! ¡Viva las Provincias Unidas! ¡Viva el federalismo! ¡Viva Río Negro! Muchas gracias.